Hola, ¿cómo estás, Suiri? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Con un gusto de estar aquí. Igual. Hoy viene Lorian en dos papeles. Viene de ofendida, porque como estudió en Harvard y el tema del programa es hablo contra los de Harvard y la clase media, dice Lorian, no, hoy yo no hablo nada más de COVID. A mí me hacen que hable de Harvard. Ok. Pero Así pues, es. es ladrona de Harvard, entonces ni modo. Entonces va a hablar la ladrona de Harvard y luego, después de la cápsula de Sarita, al final del programa, como siempre, viene el análisis de Lorian del COVID-19, que podemos adelantar que a lo mejor te ahorramos saliva porque dijo López-Gatell que en 15 días ya no hay pedo. Sí, ya. Se resolvió el Sí, COVID qué de los barbaridad. niños. Ya se resolvió en 2 semanas, dice López-Gatell, que en 2 semanas estamos fuera de este problema. Pues ahora sí que yo tengo otros datos, a ver si en un momento los discutimos. Nos los das. Con mucho gusto. Ok, bueno, vamos a empezar. Ya les dije el tema del programa, ya lo saben ustedes. Es AMLO contra los que estudiaron en Harvard o en el extranjero y la clase media. Vamos a ver un reportaje que hizo nuestra área de investigación con Juan. Y vamos a ver qué sale de aquí. Venga. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias. Pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los presidentes mexicanos egresados de Harvard, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, y también a Ernesto Zedillo, quien estudió en Yale. Pero, desde que es presidente, AMLO ha arremetido contra todos los mexicanos que han estudiado fuera de México, llamándolos fifís y aspiracionistas. Sin embargo, López Obrador olvida o no quiere recordar que la mayoría de su gabinete y de la cúpula de Morena estudió en el extranjero. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudió en Reino Unido, el canciller Marcelo Ebrard en Francia y la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, en Estados Unidos. El titular de Salud, Jorge Alcocer, también estudió en Reino Unido y el subsecretario Hugo López-Gatell en Estados Unidos. Román Meyer, de la SEDATU, lo hizo en Barcelona y Víctor Villalobos, de Zagarpa, en Canadá. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudió a Cambridge y hasta Manuel Bartlett, de la CFE, estudió en París. Incluso, AMLO tiene en su gabinete a una exalumna de Harvard, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Y Cloutier no es la única cercana a AMLO que fue a Harvard. También lo hicieron Graciela Márquez, extitular de Economía, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, y hasta Zoé Robledo, el titular del IMSS. Otros funcionarios de primer nivel que estudiaron en el extranjero son el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, en Londres, o María Elena Álvarez Buillá, directora del CONACYT, en Berkeley. Es más, el actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estudió en Reino Unido. En la baraja de presidenciables que lanzó AMLO, además de Tatiana y Ebrard, aún hay más egresados de instituciones extranjeras. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y consentida de AMLO, estudió en Estados Unidos. Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación y actual embajador en Estados Unidos, fue a Cambridge, en Reino Unido. Y Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, estudió en Minnesota, Estados Unidos. Según la forma de pensar de AMLO, todos estos funcionarios de su gobierno forman parte de una reprobable clase media. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. A veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo,
se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. Y por ello, su administración aspira a transformar a ese segmento de la población. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada. Pero en realidad su gobierno ha hecho todo lo contrario. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló que desde 2018 3.8 personas se sumaron a la población en situación de pobreza. En 2018 había 51.9 millones de pobres en México y para 2020 esa cifra aumentó a 55.7 millones. Y además, 2.1 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema, al pasar de 8.7 a 10.8 millones. Sin embargo, AMLO no entiende que la clase media lo critica por su pésimo gobierno y cree que se debe a lo que llama manipulación por parte de los medios de comunicación. Que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión. No, Dios se jodió tu papá. Bueno, ya no viven, eso sí. Eso sí, coincido. Sí. En esa parte coincido. Lorian, eres ladrona. ¿Qué tal eso, pues creo que es una ofensa de veras grave, ¿no? Que le dejo a los psicólogos analizar, a los psiquiatras y qué sé yo, analizar la razón de estas declaraciones, ¿no? No es mi campo, ni voy a caer en la especulación, pero sin duda muestra un complejo muy grande, ¿no? O sea, es como un resentimiento gigantesco. Lo que hizo fue llamarme, yo con muchísimo sacrificio, y no voy a echarme más flores de las que merezco ni nada por el estilo. Yo hice un doctorado en conjunto entre la Escuela de Medicina y la Escuela de Odontología en Harvard. Estuve en Boston durante 5 años haciendo un programa increíblemente intensivo para obtener un doctorado en ciencias médicas. La verdad es que no conocí a ningún pirurris por allá. Yo creo que todos teníamos la idea de que estábamos ahí, claro, haciendo un enorme sacrificio para lograr un objetivo que era finalmente obtener la preparación que nuestros países, porque hay que decirlo, hay muchísimos extranjeros, particularmente en los programas avanzados, en los programas de maestría y doctorado, hay muchos extranjeros ahí, y por eso todos van ahí, no a la fiesta, ni esto que se imaginan de Harvard con los chavitos en las películas. Estamos hablando de college, ¿no? O sea, que es como los más chavitos, pero si se va uno a los niveles superiores de educación, realmente todo el mundo está ahí y sabe que está ahí a base de muchísimo sacrificio. Y la razón por la que uno fue ahí es para obtener una educación que acá no estaba disponible, para poder regresar al país de origen y poder retribuir con esto en nuestro país. Ahora el presidente me está diciendo que yo fui a aprender a robar, que a eso fui. Dijo, a eso van, ¿no? Y para después repartirse las migajas del botín. No sé de qué botín habla, ¿verdad? Pero yo creo que mi caso, como debe ser el de muchos, estando allá y siendo exitosos en lo que hicimos, pues se nos ofrecieron, tuvimos muchas ofertas para quedarnos a trabajar. Yo me fui becada por la UNAM, por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, la DEGAPA. Pude haberme quedado, finalmente lo único que hacen es pedirnos firmar un papel en el que nos comprometemos a regresar a México a trabajar para la UNAM de tiempo completo, el mismo tiempo que estuvimos allá.
que nos becaron en el extranjero, ¿no? Pero realmente, pues si uno se queda, y hay mucha gente que se queda, pues no hay una instancia jurídica que pueda perseguir a los becarios en el extranjero, ¿no? Entonces, quienes regresamos precisamente con eso, por ese amor a que veníamos a dejar algo particular que aquí no existía y a tratar de crecer eso dentro de nuestra gente, con nuestra gente. Yo lo hice, yo llegué, fundé el Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad de Odontología, he tenido pues decenas de alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado que se han titulado bajo mi tutoría. Es decir, y ahora me dicen que soy ratera, es decir, que fui a aprender a robar. Me parece un insulto impresionante y además me parece que es algo realmente lamentable que el mensaje que se está dando de que si uno está procurando superarse y hacer algo mejor de nuestra vida para poder darlo a otros, esto de alguna manera es equivocado. Hay algo de malo en eso, ¿no? Pues yo creo que es todo lo contrario. Creo que todos deberíamos ser aspiracionistas. Todos deberíamos aspirar a tener una vida mejor, a dejarle más a la gente, finalmente a superarnos, ¿verdad? A superarnos a nosotros mismos. Me parece un mensaje realmente patético, me parece muy, muy lamentable. Yo nada más te digo que a nombre de todo Atipical, todo, nuestra súper duper solidaridad contigo, rechazamos tremendamente este complejo de inferioridad del presidente, este amargado resentimiento que tiene. No lo coincidimos con él para nada, no coincidimos con él de que ofenda, insulte a todos los que han hecho un esfuerzo, ya sea económico o de familia que pudo pagar o becados. No tiene derecho, además nadie le preguntó su opinión sobre los que estudiaron maestría, doctorados en esas universidades. Un modelo lógico y natural es querer ser como los de arriba. No puedes regañar a alguien porque aspira a ser como quien triunfó o como quien salió adelante. No significa que tengas falta de escrúpulos o que no sepas para dónde vas. Sí, justamente aquí, de lo que está diciendo José Rubestán, creo que se da en un punto muy, muy importante, que es esto. ¿Por qué asume entonces? Porque a mí me cuesta mucho trabajo entender. El presidente asume que estar en la clase media es ser aspiracionista para él. La palabra aspiracionista para él tiene una connotación negativa. Nos está llamando ladinos. Es decir, que es gente, que dijo, es la gente que se cree el que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces, querer aspirar a mejorar, a llegar a la clase alta o a otro nivel de la clase media o a tener una mejor educación, esto convierte a esas personas en ladinos. Entonces, ¿pero qué pasa con los pobres entonces? Es decir, él está entonces asumiendo que el pobre ya asume su posición de pobre y no tiene aspiración alguna de llegar a la clase media, de ser mejor, de tener una mejor vida, de tener más educación. ¿Qué es lo que quiere? Y dentro de la clase alta, pues también hay rangos, ¿no? Es decir, hay gente que está en la clase alta en un rango y después hay otra y otra clase alta y otra más, ¿no? Entonces, y esa gente también procura ir subiendo. Entonces me pregunto, ¿por qué solo en los ojos del presidente es la gente de la clase media la que tiene una falta de escrúpulos, la actitud de quererse mejorar, pero no así los pobres, no así los ricos? Entonces, hay algo en esa filosofía que le falta, ¿no? Yo te tengo la respuesta. Y esto Flores Rico me va a dar todas las razones. Demasiado fácil, demasiado. Ya se agotó el discurso de que fue culpa de Peña Nieto y de Calderón. Ya se agotó, ya da hueva. Entonces, o cambias y creas un nuevo enemigo, o se te cae el teatro de, ¿cómo se llama? De tu 4T o como se llama. Ya no va a haber culpas ni de Calderón ni de Peña Nieto. Es que es degenerativo. De nadie.
es una evolución para seguir encontrando culpables. Entonces, ¿quién se le hizo maravilloso? La clase media, porque como no salen a votar mucho la clase mediera, y sí sale a votar más la clase baja que la clase media, entonces es mucho mejor mercado la clase baja, sobre todo por los programas sociales y demás, no tocarlos, engrandecerlo, y bueno, pues ya, Peña Nieto y Calderón que se olviden, pongamos a los nuevos. Eso es todo, se llama estrategia. Y si no funciona la clase media por culpa de nosotros y Harvard, va a encontrar derivados parecidos, Sí. pero Sí. Sarita quiere decir algo. villano. Sí. Sarita, ok, Sarita. Bueno, Saruch. traigo un tema de... Vamos al tema de Sarita. Sí. No tiene nada que ver con lo que estábamos platicando. No importa. Esto ¿Cómo? sucedió la semana pasada, ¿no? ¿Por qué no la vemos? Vamos a tener mucho que platicar después de verla. A ver, ¿no? sorpréndenos. ¿Qué sucedió la semana pasada? La inauguración de la maqueta en el Zócalo. Ah, Pero también bueno. vamos a ver Ese es nuestro mero mole, ¿eh? una hipótesis que yo hago ahí. Vamos a ver. Pero ¿estás de acuerdo que es una mamá de esa pirámide? Vamos a Para ver. empezar, ¿no? Perro de cartón. Es el mundo de tabla roca. No, pero pinche, está fea. O sea, bueno, Vamos a ok. ver. Panem et circenses. Al pueblo, pan y circo. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este no miente y nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo, porque hoy mostraremos un ejemplo de irresponsabilidad en su máxima expresión. Juvenal, un poeta nacido a finales del siglo I en la antigua Roma, fue quien, en uno de sus poemas, utilizó la frase pan y circo, refiriéndose a que, con el fin de distraer la atención del pueblo de los problemas, carencias y conflictos políticos que imperaban, tenían la costumbre de regalarles trigo o entradas al legendario circo romano. Como todos sabemos, tristemente estamos padeciendo a nivel mundial la tercera ola del COVID. Nuestros hospitales en la Ciudad de México nuevamente colapsando y desafortunada y muy lamentablemente los hospitales infantiles también. Excepto por los representantes de la 4T, les aseguro que nadie más en este planeta ignora cuáles son las indicaciones principales para protegerse del coronavirus. Cubrebocas, sana distancia y la menor cantidad de gente posible, ya que esta variante Delta es todavía más contagiosa. Mientras que con la variante original y alfa, una persona infectada podría contagiar de 2 a 3 personas, con esta variante sube hasta de 6 a 10 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero la 4T, apoyada en el dicho de la Roma antigua, no nos regala boletos para el legendario circo romano, sino que nos apapacha y distrae inaugurando la maqueta del Templo Mayor de Tenochtitlán en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de resistencia indígena. Este evento inaugural fue el pasado 13 de agosto y permanecerá hasta el 1 de septiembre. Los miles de asistentes se encontraron con vallas y tuvieron que formar filas, evidentemente sin sana distancia. Pero poco antes del inicio, las autoridades quitaron las vallas y mujeres, hombres, niños, niñas y personas mayores corrieron a encontrar el mejor lugar. Disfrutaron de un show de casi 18 minutos. Las luces se apagaron y evidentemente, para terminar, no podía faltar un sonoro y entusiasta grito en coro de ¡Viva México! Todos sabemos que a través de un grito, de un chiflido, de toser o estornudar es cuando más partículas de saliva expulsamos, ¿cierto? De verdad, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a nuestras autoridades? ¿Qué nos pasa como sociedad? Los asistentes a este evento masivo en estos momentos, ¿por qué lo hicieron? ¿Alguien tiene la respuesta? Mi única respuesta es que es irresponsabilidad llevada a niveles ilógicos al entendimiento racional de un ser humano pensante. En fin, regresando al espectáculo del Zócalo, al revisar videos del videomapping del show Memoria Luminosa, no cabe duda de que es de gran calidad y una de las proyecciones que más impactaron y gustaron fue la serpiente que recorre la maqueta. ¿En qué se habrán inspirado?
Una teoría podría ser llevar a live action una fantasía de ego personal. El live action o acción en vivo son adaptaciones de dibujos o animaciones realizadas con características más reales. Hay un gran número de remakes de películas clásicas de animación como La Bella y la Bestia, Cenicienta, La Sirenita, El Rey León, etc. Pues, ¿qué creen? Posiblemente la 4T no se quiso quedar atrás y decidió plasmar su fantasía. Este video que les mostraré y les dejaré como final, al parecer apareció en 2018. No sabemos quién fue el creador, si la misma 4T o, como diría Luis Berman, un feligrés morenista. ¿Qué tal, Déjame tus comentarios, suscríbete y toca esa campanita. De risa loca. Qué mamada. Mira, Lorian. Pero ya no se ve. Qué mamadas, ¿no? ¿Qué tal? No. Lorian, ¿puedes no, hablar? Estoy así, Anonadada. sin palabras, En shock. anonadada, de verdad. Creo que es demasiado circo, y la verdad es que nos estamos tristemente quedando sin pan. Es decir, no hay sustancia, ¿no? Todo es el circo nada más. Es el imperio de las Propaganda. de las formas y nunca del fondo, ¿no? Está terrible, sí. No llores, Lorian. No hay mucho que opinar, digo. Sí, cómo no. Lo está interesante. Lorian, tu amigo López-Gatell dijo que ya se acaba en 15 días y que no hay bronca. Y en 15 días, de hecho, ya empezaron la escuela. Y de hecho parece ser que estamos más jodidos que nunca. ¿Am I right? Yes, estás en lo cierto, sí. De los cálculos que hace López-Gatell, yo creo que lo único que podemos es estar seguros de que va a fallar, ¿no? De que sus cálculos nunca son correctos. Recordemos que en mayo dijo que habíamos aplanado la curva, ¿no? Que habíamos domado la pandemia, de ahí lo sacó el presidente, ¿no?
Bueno, no, está absolutamente en un error. A ver, estamos llegando a lo que parece ser, según las predicciones matemáticas, lo que podría llegar a ser el pico de este repunte, efectivamente. Las estimaciones ahorita de los mejores modelos, como el que maneja el doctor Arturo Erdely, que es doctor en ciencias matemáticas, es que aproximadamente el 22 o 24 de agosto se llegará tal vez a lo que podría ser el pico de este repunte. Nada más que donde le falla a López-Gatell es que no entiende esta matemática, ¿no? De cómo las curvas finalmente epidemiológicas terminan descendiendo. Podríamos efectivamente estar llegando entre el 22 y el 24 de agosto a un primer, y digo primero con mucha intención, a un primer máximo en la curva epidemiológica. Claro, estos modelos matemáticos no consideran cambios de comportamiento humano o de circunstancias sociales, ¿ok? Entonces, quiere decir, esto estamos hablando de 22 o 24. La variante Delta en nuestro país hoy ya representa el 80% a nivel nacional del virus circulante. Tenemos un problema muy grave con los contagios en menores de edad. Están empecinados e incluimos al gobernador de Jalisco, a Claudia Sheinbaum, desde luego al presidente de la República y a todos los demás que se unen sin saber de qué están hablando, pero van con la misma actitud que es arbitraria, no es una decisión completamente arbitraria. ¿Por qué regresar a la escuela en este momento cuando los contagios comunitarios están absolutamente fuera de control? Ahora, lo que puede llegar a pasar es, bueno, quiero aclarar algo muy rápido, incluso si bajara la curva, a partir del 24 comenzara a descender, ese descenso se llevaría aproximadamente entre 2 meses y medio y 3 meses, llegar al punto que teníamos antes. Ahora, si alguien hace un poquito de matemática, 2 meses y medio o 3 meses nos va a dejar, porque este es agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿en dónde nos va a dejar? Justamente al inicio del invierno, de la temporada de influenza, de otros virus invernales. Y si recuerdan, el año pasado fue justamente eso lo que ocurrió. Tuvimos el primer pico en el verano del año pasado, comenzó a descender para septiembre, pero nunca se terminó de aplanar la curva, es decir, nunca terminamos de descender, y justamente empezó el mes de noviembre y repuntó, queriendo decir que este descenso puede llevar entre 2 meses y medio y 3, no 2 semanas, como dice López-Gatell, y no hay cálculo matemático que pueda darle algún soporte a esa declaración de que en 2 semanas esto ya se acabó. Lo que sí va a pasar en 2 semanas es que los niños regresan a la escuela. Con esto hay un aumento muy importante en la movilidad general, que no es solamente los niños, no es solamente los jóvenes, son sus padres, las mamás, claro, y esto, que tienen que tomar el transporte público, que los llevan a la escuela, que los recogen de la escuela, que una serie de cosas. Es decir, esto aumenta en gran medida la movilidad. Y las escuelas, pues, son realmente sitios de muy alto riesgo de contagio si no se toman las medidas necesarias para controlar los contagios por la vía aérea, la vía de transmisión aérea. Es experta. Ahora, esto es, aquí en nuestro país se sigue hablando de que los filtros sanitarios para la SEP y en las escuelas públicas se sigue hablando, no hay problema, tenemos mucho gel y tapetes sanitizantes y vamos a desinfectar las bancas. Esto no sirve para prevenir el contagio de COVID-19. Lo que sirve es la ventilación, el uso obligatorio de cubrebocas de buena calidad. ¿Quién va a garantizar a los niños en las escuelas públicas cubrebocas de adecuada calidad todos los días que ingresan a la escuela? Es decir, ¿quién no hay un programa en donde se sepa que se les va a dar instrucción de cómo el cubrebocas se utiliza correctamente? No hay algo para medir la calidad del aire en las aulas, en los espacios cerrados. Entonces, bueno, a final de cuentas, lo que dice el doctor López-Gatell es demostrablemente falso, pues. Vamos a llegar a un pico seguramente, un primer punto alto en la curva, pero con este cambio hay que ver cuál es la repercusión que tuvo lo de la pirámide de cartón y todo esto, ¿no? O sea, este desastre que ocurrió en el Zócalo, organizado por el propio gobierno, que
es inimaginable qué pasa por su mente en pleno repunte organizar una situación así. En Baja California ocurrió también este Super Baja Fest, ¿no? Que miles de personas aglomeradas en un festival de rock, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué se está permitiendo esto cuando estamos en una situación tan dramática en este momento? Pues quién sabe, pero lo cierto es que hay que ver cuál es el resultado de eso que hicieron en Baja California, de esto en la Ciudad de México y del regreso a clases. Lo que esto podría llevar es que vamos a llegar a ese pico que matemáticamente hoy se está calculando y estos cambios de comportamiento podrían hacer que en lugar de que la curva descendiera, como son las predicciones ahorita, es que esto se quede en una meseta alta o que se quede un ratito en una meseta alta y vuelva a repuntar. Lorian, una pregunta. Lorian, dime una cosa. ¿Se puede hacer un comparativo de cuando inició la pandemia y que todos nos quedamos en la casa haciendo home office, los niños en la escuela, que no salíamos más que al súper y dejaban entrar una persona, todo el desmadre que ya conoces? ¿Se puede hacer un comparativo esa pandemia con ese COVID con o no? Sí, claro, se puede hacer un comparativo. Ahorita ya hemos superado la primera parte de la pandemia. Es decir, ahorita ya tenemos el 57% de los estados de la República ya tienen un repunte, es decir, ahorita sus contagios ya superaron todo lo que pasó antes. Es decir, el primer repunte en verano y el segundo, que en la mayoría de los casos fue el más alto, en los meses de diciembre y enero pasados, ¿no? Entonces, el 57% de los estados ya superó ambos picos anteriores. El 43% de los estados ya superó por lo menos uno. Y 32 de los 32 estados de la República están hoy en repunte. Ahora, y hay que tener cuidado con esa retórica de que es menos mortal. O sea, ahorita ya hay 6 estados en donde las defunciones ya excedieron también, no solo los contagios, sino las defunciones, ya excedieron los 2 picos anteriores de defunciones. Esto es Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. Ahorita son 6, pero hay varios estados como Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Oaxaca y otros que van corriendo para allá. Es decir, este discurso falso que se ha querido estarnos recetando de que ahorita va a haber muchos contagios, pero no pasa nada porque esto no va a repercutir en las hospitalizaciones y en las muertes, es absolutamente falso. Okay. Las hospitalizaciones a nivel nacional siguen aumentando y hay que decir lo siguiente, hoy está falleciendo 3 de cada 10 pacientes hospitalizados en México. 3 de cada 10. Lorian, dinos una cosa, nada más te vamos a hacer caso a ti porque al idiota de López-Gatell no hay forma. ¿Qué debemos hacer las mamás? ¿Qué es lo que deben hacer las mamás con los niños en la escuela, de escuelas públicas y no públicas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos en estos 2 meses? En estos 2 meses. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es no regresar a la escuela, de verdad. Es decir, la pregunta no es si los niños, si las escuelas deban volver. Es evidente que tienen que volver, sí. Nunca debieron cerrar, es decir, la situación tendría que ser otra para tener las escuelas abiertas, sí. Ahorita esa no es la pregunta es cuándo y cómo podemos abrir las escuelas. Y el cuándo ahorita no es, en medio del peor repunte que hemos tenido durante toda la pandemia. Y cuidado, las defunciones van corriendo para allá. Entonces, aquí nada más les voy a pasar un dato rápido antes de contestar la pregunta. Ahorita la estimación es que de aquí a diciembre se van a sumar por lo menos entre 70 y 80 mil muertes más. 70 y 80 mil muertes más. Esto es mediados de agosto, es de aquí a diciembre. O sea, si estamos inmunes a eso, yo creo que tenemos un problema serio, ¿no? Y dime, en fin, ¿y los niños? Los niños... El grupo... Es peligroso ahorita los niños, hay que vacunarlos. ¿Qué hay que hacer con los niños menores de edad, Lorian? Ok, hasta ahorita se pueden vacunar y ya está autorizada la vacuna de Pfizer en México para ser utilizada en la población de 12 a 17 años. Las personas de 18 y más ya hay autorización y se pueden vacunar con cualquiera de las vacunas.
de 12 a 17 años solamente con la de Pfizer ahorita. Hoy, además, se aprobó ya la vacuna de Moderna y esa vacuna de Moderna también puede ser utilizada en las poblaciones de 12 años y más. Pero hay que vacunarlos, ¿no, Lorian? El presidente de la República dijo... No, eso no importa lo que diga, no importa lo que digas tú. Hay que vacunarlos, sí, definitivamente. Hay 3 cosas que está ocurriendo muy mal con la vacunación en México. 1, el presidente dijo que como su hijo se enfermó y no le pasó nada y entonces con ese caso anecdótico dice que los niños no están en riesgo. Esto no es cierto. En los estados de Arkansas, de Texas, de Florida, están saturadas las terapias intensivas pediátricas ahorita, o sea, así como estamos hablando, ahorita no hay camas. En la ciudad de Dallas, Texas, en ningún hospital pediátrico. Algo está pasando con la influencia de la variante Delta que está llevando a muchos más niños y jóvenes a hospitalizarse y a padecer COVID de forma grave. Y no se trata solo de los niños que tienen comorbilidades, se trata de cualquier niño. Entonces, el presidente decide que en México no se va a comprar la vacuna de Pfizer para vacunar a los niños porque él cree que no se necesita. Ahora, se necesita vacunar desde los 12 años en adelante a toda la población. Los de 11 para abajo ahorita no hay autorización para vacunarlos, así que hay que tener mucho cuidado porque ellos también se contagian, también contagian a otros y también se enferman de gravedad y se mueren. Entonces hay que tener ahorita cuidado. Eso vacunar. Otra cosa, ahorita la farmacéutica de CanSino sacó y ya dio el aviso que su vacuna después, entre 5 y 6 meses, pierde la efectividad. Es decir, aquí en México se vacunó a todo el magisterio, es decir, se decidió utilizar la vacuna de CanSino, vacuna que no tenía, hasta la fecha no ha entregado su documentación de la fase 3 experimental, ¿no? De su ensayo clínico de fase 3. Se empleó esa vacuna para vacunar a todos los maestros. La farmacéutica acaba de dar este aviso hace una semana y media de que se requiere un refuerzo de su vacuna para mantener la inmunidad después de los 6 meses. No se está hablando nada de esto. Se está hablando de regresar a la escuela, pero no se ha hablado y a qué hora van a poner esa segunda dosis a los maestros. Esa es una, ¿no? Y la siguiente, ahorita en Estados Unidos y en Europa ya se habla, todos aquellos que tuvieron el esquema completo de cualquiera de las vacunas necesitan recibir un refuerzo a los 8 meses con alguna de las 2 vacunas de RNA mensajero, o sea, la de Pfizer o la de Moderna. Esto fue hoy. El día de hoy se anunció ya en Estados Unidos y en Europa, se habla de la tercera dosis. Aquí no hemos hablado de terceras dosis. Creo que es un problema muy grave. Para cerrar el programa, porque nos tenemos que ir, ¿cómo va el porcentaje de vacunados de 2? Ahorita estamos en el 20, con 2 dosis, porque hay que saber que con la variante Delta requerimos el esquema completo de 2 dosis para tener protección. Hoy en México el 22.8% de la población tiene este esquema doble. ¿En cuánto tiempo? 22.8% de la población mexicana ya tiene. ¿Pero en cuánto tiempo? El esquema completo. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo qué? Meses. ¿Cuántos meses hemos aplicado 22%? Se empezó a vacunar a finales de diciembre. Empezamos a vacunar a finales de diciembre. 6 meses llevas el 22. 8 meses. Bueno, en son 8 meses, perdón, claro, es agosto. O sea, en unos 54 años acabamos. Pues tenemos el 22.8, pero a ver, aquí lo crítico es lo siguiente, ¿no? Se habla mucho porque se manejan estos discursitos triunfalistas, ¿no? Como para mediar la opinión pública y qué sé yo, pero hay que hablar con evidencias, hay que hablar con números y con la verdad, ¿no? Y la verdad es esto. Hoy, quienes padecieron COVID previamente no están protegidos de ser infectados por la variante Delta. Quienes tienen esquemas parciales de vacunación no están protegidos de ser infectados por la variante Delta. Ahora, solamente ese 22.8, pero ese 22.8 significa, vamos a ponerlo en otro contexto, el 78% de la población mexicana no está protegida. Entonces, bajo ese concepto, en el peor pico, vamos a regresar a la escuela, vamos a seguir autorizando estas reuniones masivas. Y lo que es ahorita evidente, Carlos, y creo que es lo más preocupante de todo, es que las autoridades, tanto federales como estatales e incluso más locales,
han absolutamente, ahorita ya, renunciado a hacer algo para tratar de detener la propagación del virus. Es decir, están dejando que la gente se infecte sin control. Y esto invariablemente va a llevar a algo que es, pues ya es increíblemente caótico. La semana pasada ya tuvimos 550 defunciones, fue el promedio diario de defunciones la semana pasada. 550 diarias. Lorian, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Sí, claro que sí. Y bueno, el resumen es, sigue mintiendo el gobierno y le valemos madre. Y los niños, ¿cómo? ¿Sabes? Todo lo que me choqueaste, que dijiste que no van a vacunar que no van a comprar vacunas a los niños porque dicen que los laboratorios es para comercializar y ganar lana. El otro día en algunos, ¿en qué programa? Creo que de radio, decía yo que muchos estamos obligados a decir la verdad. O sea, yo creo que estamos obligados a decir las cosas que no salen bien, pero también estamos obligados a decir las cosas de cómo se pueden hacer bien, porque si no nada más contribuimos a este ambiente de depresión, de desánimo, de frustración, en el cual no sé qué digan las encuestas, pero es lo que palpas que viven los mexicanos. Yo creo que es muy importante decir las dos verdades. ¿Qué de las cosas que se están haciendo no van bien? El tema evidentemente de la salud no va bien, la economía no va bien, la inseguridad no va bien, pero también ¿qué vamos a hacer para que nos vaya bien? Tenemos que empezar a pasar más al mundo de las, menos solamente el del ataque y el de la propuesta. ¿Pero por qué crees que está Lorian? Lorian, cada programa que está, Lorian es cada jueves. Soy un seguidor de ella y además siempre da propuestas. No, y está diciendo eso. Nosotros damos propuestas siempre. Así es. Hacia allá tenemos que ir porque solamente con la ilusión de que sí se pueden hacer las cosas mejor, vamos a salir de este entorno tan depresivo. Sí. Lorian, nos vemos. En este sentido, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero nada más quiero decir una última cosa, porque en este sentido tiene razón Enrique, yo creo que hay que dejar esto en una nota de aportar a alguna cosa que sea positiva, y va así. Si usted va a mandar a sus hijos a la escuela, porque no queda de otra, porque los tiene que mandar, porque ya se regresa en 15 días a la escuela, o sea, lo mejor es que decidan no mandarlos, esa es la verdad, por la salud de usted, de sus hijos y de todos los demás. Así de claro, pero si decide mandar a sus hijos aquí, sí, le voy a decir cómo los puede mandar con más seguridad. Uno, exija en su plantel que las aulas se mantengan abiertas, ventanas y puertas abiertas, que se haga la mayor cantidad de actividades al aire libre, que se obligue a los niños y a todos los adultos que trabajan en la escuela a utilizar cubrebocas de buena calidad todo el tiempo que estén dentro de la escuela, los cubrebocas correctamente colocados, bien ajustados al rostro. El uso de cubrebocas, la utilización de espacios abiertos, la ventilación de las aulas y el procurar mantener distancia entre los alumnos y la gente, esta es la clave para poder ir a las aulas con un poco más de seguridad. Gracias, Lorian. Muy bien. Nos vemos jueves. Nos vemos y por favor, jueves. Ya no robes, manita. No, ya no, lo prometo. Voy a dejar de robar y de ser ladina y de aspiracionista. Y si puedes regresar tu diploma de Harvard, te lo voy a agradecer. Se lo mandas al presidente y le pides uno que te dé Universidad del culo. Ese es mejor. Eso está Carlos Flores Rico, muchas gracias.